Aquí hay una culminación absoluta de consideración absoluto. ¿Cuál es la culminación, digamos, culminación absoluta? De que Dios está mandando que se guarde estrictamente el día de reposo. Estrictamente. ¿Bajo qué aplicación? ¿Bajo qué consideración absoluta? Bajo la consideración de que son los israelitas que están recibiendo este mandamiento. ¿Por qué motivo? Porque ellos estuvieron esclavos todo el tiempo. Ellos, los israelitas al cual Dios les está hablando, en el tiempo que les está hablando, por el liderazgo y la conducción que Dios le da a través de Moisés, es textualmente dirigido a esa generación, porque ya vinieron como 4 generaciones o 5 generaciones que estuvieron esclavos todo el tiempo y que no conocieron descanso. Ellos eran esclavos. Y un esclavo no tiene ¿qué? No tiene reposo. Tiene que trabajar día y noche. ¿Ok? Todo el tiempo, de lunes a domingo. Esta de terminología que estamos analizando ahora se va a tener que observar en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento los cristianos vienen a ser considerados también esclavos. Por eso le digo, en el Nuevo Testamento, un día de reposo no existe. O sea, un día de dedicación a Dios no existe. En el Nuevo Testamento es una esclavitud para Jesús. Y eso lo vamos a demostrar. Ahorita solamente le estoy dando los conceptos que vamos a definir para poder comprender estos textos que encontramos acá, que desgraciadamente muchas personas han interpretado que estos textos son los que tienen que gobernar todo el aspecto exegético bíblico. Y en realidad, pues, no tiene nada de exegético. Lo que se está interpretando o lo que se está tomando en consideración hasta este momento solamente son textualizaciones de contextos sobre este punto en los libros pentateucos. ¿Me entiende? En los 5 primeros libros, que son las leyes que Dios estableció, considerar una doctrina bajo esta perspectiva es aniquilar el exégesis bíblico de lo que habla toda la Biblia sobre este punto. ¿Ok? Por eso es que ellos aplican mucho estos textos del Antiguo Testamento para hacer su doctrina de que tenemos que guardar el día de reposo. ¿Qué sucede cuando la persona no obedece el día sábado? O perdón, no guarda el día de reposo. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 12, versículo 15. Tome atención, por favor. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Vio? Siempre hay esa puntuación y esa absoluta consideración solamente hacia un grupo de personas. Y les dice, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿quién es? El líder que Dios ha utilizado para liberarlos de Egipto. ¿A quienes les ha mandado que guarden el día sábado? A los israelitas. ¿A través de quién? A través de Moisés. Entonces acá en Éxodo 31 le vuelve a recordar el mandamiento, pero ya no solo el mandamiento, sino la consecuencia a la desobediencia de este mandamiento. Comienza el verso 13 diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ¿qué dice? Ciertamente morirá. Ahora mire, yo le decía que hay un buen grupo o grupos de personas que interpretando estos textos de la Biblia han regresado a principios del Antiguo Testamento para considerar aplicativos en el Nuevo Testamento, quitando de aparte los principios del Nuevo Testamento y de lo que es vivir el cristianismo del Nuevo Testamento. Y estos grupos son innumerables. Yo conozco como 5 o 6 nada más de estos grupos. ¿Me entiendes? 5 o 6 religiones que creen que se tiene que guardar el sábado, entre tantas otras cosas del Antiguo Testamento, que todavía son barbaridades que practican. Uno más bárbaro que el otro, hermano. Literalmente, uno más bárbaro que el otro. Hay un grupo que específicamente se llama los judaizantes cristianos. Esto es terrible, su aplicativa doctrinal que ellos tienen y las cosas que realizan en sus congregaciones es espeluznante. Y eso ya vamos a llegar a estudiar más adelante todavía. Ahorita estamos tocando uno de los temas que todos ellos tienen en consideración. La única cosa casi que quizás comparten en común es el tema del día de reposo. Entonces, miren, como son personas occidentales y no orientales, entonces el pensamiento de ellos va a aplicar el desarrollo de este mandamiento de una manera occidental, no oriental, no en la cultura en la cual fue escrita o mandada. Por eso es que cuando yo he conocido muchos de ellos, tanto es cierto que estuve frecuentando por casi un año y medio a los adventistas sabatistas. ¿Me entiende? Y obedecen el sábado como se les da la regalada gana. Ellos son bastante delicados en su aplicación de cómo ellos cumplen el día sabbat o el día de reposo, que no es para nada según las exigencias mosaicas que Dios le da a Moisés. Porque ahí dice estructuralmente que no tienes que hacer absolutamente nada el día sábado. Y si lo profanas, ¿qué va a suceder? Vas a morir. ¿No? Yo conozco muchos adventistas, estos judaizantes modernos también los conozco, algunos de ellos conozco pocos, algunos, pero de los adventistas sabatistas conozco varios. Estuve recibiendo los estudios, frecuentándolos a ellos por más de un año y sé lo que les estoy hablando y pues obedecen este día de reposo como se les da la regalada gana. ¿Me entiende? Estrictamente ellos no tendrían ni que salir de su casa. Ni siquiera tendrían que comprarse un billete, un boleto para subirse al tren. Y ni siquiera tendrían que subirse al tren ni al autobús. ¿Me entiendes? O sea, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco.
Éxodo capítulo 16, verso 29. Mira lo que dice. 16:29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estéese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Porque el mandamiento era eso. Incluso cuando les dio el pan, antes de que llegue el séptimo día, ellos recibieron para 2 porciones, para 2 días, para que en el séptimo día no salieran de su casa, o sea, ninguno tenía que salir, porque ese es el mandamiento. En el día sábado usted no puede salir, o en el día sabbat, o en el día de reposo, usted no puede salir. Sin embargo, todas estas grupos que guardan este día sábado, eh, es bastante contradictorio porque pareciera ser que no analizan o no tienen una observación analítico, ¿no? Quizás lo observan, pero no tienen una observación analítica sobre las expresiones y sobre cada palabra. Pues acá no vamos a meternos todo el tiempo en cuanto a la consideración de la Septuaginta que nos dice cada palabra. Vamos a pasar a 3 años estudiando cada palabra. Vamos a dar un resumen, digamos, de lo confundido y de lo torpe, cómo ellos aplican, porque pues hermano, imagínense, ¿no? Mentes occidentales quieren interpretar el desarrollo conductual expresado de una manera hebraica o de una manera oriental. Y nunca va a coincidir, jamás de los jamases. Eh, si entre nosotros mismos, entre peruanos, por ejemplo, y chileno, o peruano, o boliviano, o peruano, o argentino, o alemanes, o por ejemplo, japoneses con la cultura latina, son 2 cosas totalmente diferentes. Jamás nos vamos a comprender. Jamás. Culturas diferentes, expresiones diferentes. Imagínense que este grupo religioso tratan de extraer este mandamiento, pero lo obedecen a una mentalidad occidental y jamás va a suceder eso. Jamás. Porque ellos no comprenden lo delicado que es guardar el día Sabbat o el día de reposo. Que a propósito, el séptimo día o reposo que dice ahí en el verso 29 significa Shabbat o Shabbat, que es día de reposo. No es un día de la semana, ojo, que eso ya se vino a inventar muchos años más adelante de lo que Dios. En ese tiempo de Moisés no existía el calendario. Este el día sábado, eso se le dio. Tanto es cierto que el sábado que hoy en día tenemos, eso todavía se ha inventado casi 5.000 o 6.000 años más adelante. Por eso les digo, aplicar ciertas doctrinas como esta, la del día de reposo o el día de descanso, de la manera como lo interpretan todos estos grupos religiosos, es una barbaridad, es un atropello, hermano, sobre todo al conocimiento de las escrituras y sobre también es un atropello a la cultura hebraica. ¿Ok? Entonces, el versículo 29 dice, ¿no? En cada lugar y nadie salga de él en el séptimo día, nadie. Ya ninguno podía salir. Éxodo 35:3, mire lo que nos dice.
No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Se recuerdan cuando Marta y María estaban preparando la cena un, eh, eh, un día antes del día de reposo? ¿Se recuerdan? Del día de reposo. Ellos tenían que cocinar un día antes porque en el día Sabbat ni siquiera podían prender sus cocinas. Ni siquiera podían encender sus leñas para calentarse ese día. No podían hacer nada, ni agarrar un somnífero. Y todos los adventistas que yo conozco, en el día sábado que ellos celebran, que es el día de reposo para ellos, es una semejante comida, hermano. Yo comía duro cuando yo iba ahí. Tenían sus encendedores buenos, buenos encendedores para encender su cocinaza que tenían. ¡Chac! Por eso les digo, pues es una barbaridad querer aplicar este mandamiento de judíos explícitamente en la cultura occidental, ¿no? Eso no existe. Es como que usted le diga a un peruano, sé puntual, eso es imposible. ¿Me entiende? O a un latino, ¿verdad? Sé ordenado, eso es un, eso es una tragedia propia. Entonces, verso 3 dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Así que no se puede hacer nada en el día de reposo, porque es dedicado solamente a quién? A Dios. Es dedicado solamente a Dios. Olvídate de todo, dice. Ese día tú tienes que estar concentrado con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo. Tienes que hacer reposar todos tus animales ahí tranquilitos. Dedícate solamente a concentrarte en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Ni siquiera en congregarte, porque eso no era el mandamiento, ni siquiera en congregarte. ¿Me entiendes? Sino que ese día tienes que dedicarlo solamente al Señor, a la grandeza, la gloria, la majestad de nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a leer otro texto que vamos a ver qué consecuencias causaba cuando un israelita desobedecía el mandamiento de guardar el día de reposo. Números capítulo 15, acá ya estamos viendo ya, acá son las amenazas y aquí estamos viendo las ejecuciones de lo que es desobedecer el día de reposo, lo que se ejecuta. Números 15, 32, verso 32, dice, mire, ve, ahí está el letrero. El título dice, ejecutado un hombre que viola el día de reposo. Números 15, verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Qué hacía? Estaba recogiendo leña. ¿Qué día? El día de reposo. Y el mandamiento es que no se podía siquiera levantar un solo filo de hilo del suelo. No se podía hacer nada. Pero este señor seguramente tenía frío, quería comer algo. En el día de reposo se estaba recogiendo su leñita, ¿verdad? El verso 33 dice, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Para eso sí son buenos, ¿verdad? Como dice el Señor, hay gente que está atenta
a los mosquitos y se andan comiendo el camello, dice, ¿no? Desgraciadamente hay gente que es así, hermano. No se dan cuenta de las gravedades, cosas comportamentales y andan criticando todo. Pero bueno, regresando a nuestro tema, verso 33 dice, y los que la hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué dice? Porque no estaba declarado que porque no estaba declarado que se le había de hacer. Perdón, que se le había de hacer. Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedraron, y murió como Jehová mandó a Moisés. Uy, ¿me entiende? Vaya usted a ver a estas personas que practican eso, que no son judíos, no son israelitas, de nacimiento ni de descendencia. Son tan bárbaros, cuando le voy a enseñar un video, no sé si se va a espaventar o reír o darle cólera, no lo sé. Pero son tan bárbaros que hay un grupo que se llaman los mesiánicos modernos, cristianos, que ellos nacen en Santo Domingo, pero se desarrollan en Estados Unidos, exactamente en California. Y son de descendencia, ellos son descendientes africanos, ¿no? Porque la mayoría, los que levantan esta congregación son morenitos, de piel oscura totalmente. Y ellos dicen, no, nosotros venimos de descendientes hebreos. Y como raza, bíblicamente, genealógicamente, la Biblia no nos enseña para nada que hubo un israelita que sea de color oscuro. No nos enseña en ninguna parte de las escrituras. En ninguna parte. Pero ellos se han atribuido a que la inicial de sus apellidos proviene de la descendencia de las 12 tribus de Israel. ¿Me entiende? O sea, si usted tiene un apellido como por ejemplo Somas o algo con la S, entonces usted viene de la tribu de Simeón, ¿me entiende? Y si usted tiene un apellido que comienza con la letra R, ¿qué apellido sería? Robles, ¿verdad? Y si usted tiene un apellido con la letra R, entonces usted viene de la tribu de Rubén. Sí, sí, cuando le haga ver el video usted no va a saber qué cosa hacer, si caerse de espalda o patas arriba, no lo sé. Pero es una barbaridad lo que hacen estas personas. Y guardan el día de reposo, ¿no? Ojo que, hermanos, guardar el día de reposo no es así solamente porque me levanto de la noche a la mañana, interpreto que se tiene que guardar porque está dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero no deja de ser una ley y por lo tanto lo tengo que obedecer. ¿Tú te has dado cuenta a las consecuencias de lo que es desobedecer eso? A este hombre lo encontraron en el día de reposo recogiendo leña. Lo agarraron, lo metieron a la cárcel y Dios, en el verso 35 dije, y Dios le dice a Moisés, irremediablemente tiene que morir a piedrones, lo tienen que matar a piedrones, le tienen que lapidarlo. Y toda la congregación dice, lo sacaron afuera y mataron a aquel hombre.
¿Usted se imagina lo radical que es violar el día de reposo? ¿Me entiende? Entonces, es bastante incongruencia hay en en la aplicación. Ellos son muy bíblicos en todo esto lo que les estoy mostrando, pero no entienden la gravedad del caso. Tampoco tienen un estudio exegético de toda la Biblia y ellos hacen o basan sus estudios en base solamente a los textos, aunque sí tiene contextos, pero basan ahí. Pero hay ciertos temas de la Biblia que no podemos basar nuestros estudios solamente ni siquiera en los contextos, sino en el exégesis, sobre todo cuando son puntos tan importantes como esto. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hubiéramos nosotros practicado el día sábado si hubiera quedado solamente en el Antiguo Testamento, pero tenemos el Nuevo Testamento que se tiene que considerar. ¿Qué nos habla el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Los judíos, pues, ellos estrictamente tienen que seguir respetando todas estas reglas porque el Nuevo Testamento no existe para ellos. Es un paganismo, una violación y una perversión considerar el Nuevo Testamento para los judíos. Y por lo tanto, como dice, pues mandamiento perpetuo es esto, ¿verdad? Para los judíos. Y por eso que los judíos siguen practicando eso. ¿Son salvos por eso? No, porque ellos están violentando y aborreciendo la gracia, pero lo tienen que practicar perpetuamente. ¿Me entiende? Ahora, ¿que son salvos por sus obras? No, porque los judíos no quieren creer, pero lo tienen que seguir practicando perpetuamente. Incluso los judíos, si llegaran a ser honestos, también un poquito más honestos, hablo de los judíos ortodoxos, ¿eh? Los más radicales, que hasta el día de hoy todavía hay varios cuartieres, como lo llaman acá, allá lo llaman, no me recuerdo cómo lo llaman, barrios, nosotros lo llamamos barrios o zonas, que son estructuralmente privados de ellos. Ellos no dejan entrar ni siquiera a otros israelitas que no sean ortodoxos radicales como ellos. No dejan entrar a cualquiera. Ahora, ellos, esos ortodoxos radicales, si tienen que guardar el día de reposo, lo tienen que guardar estructuralmente como lo estamos viendo. Pero sin embargo, ellos, ellos son como ellos son como los fariseos, hermano. Ellos son como los fariseos. Pura religión hay ahí, pero nada de radical en cuanto a lo que es la Biblia, o a menos la Torá, que significa las leyes o los mandamientos o las reglas, ¿verdad? Ellos respetan a la Torá y nada. Y estamos estudiando, viendo los libros más importantes para los judíos ortodoxos, que ni siquiera en su gran mayoría de ellos respeta el día de reposo de la manera que exige la Torá. Yo, mi esposa, otros amigos, otras personas han trabajado con personas judías y ellos saben muy bien que no respetan de esta manera. El día de reposo están fumando, están fumando. El día de reposo no solamente están recogiendo leña, se están yendo, o sea, qué desastre, un desastre. Pero son judíos. Porque aquí en Italia, como en todas partes del mundo, sí hay gente de descendencia judía, literalmente, sí hay. Sí hay gente de descendencia judía. Y muchos de ellos tratan de atacarse a este tipo de reglas. Pero lo hacen occidentalmente, pues hermano. Perdón, occidentalmente, con la mentalidad occidental. Por eso que lo celebran de la manera que se les da la regalada gana. Y no tiene coherencia para nada. Y esto es bastante pervertido, hacer este tipo de cosas. Dios es muy celoso con las cosas que dice, muy celoso. Y Dios dice, tiene que morir irreprensiblemente. ¿Por qué lo tengo que dejar vivir? Si ha violado algo a la cual yo le he dicho que no tienen que violar por ningún motivo. Imagínense si eso estuviera hoy en día, hermano, cuántos cristianos ya estuviéramos propios lapidados de hace rato. Porque nos gusta.
todo tipo de cosas. ¿Me entiende? Hay veces ni siquiera un solo día queremos dedicarle a Dios. Ni siquiera un miserable solo día. Ay, es que yo quiero esto, yo tengo el otro, yo quiero ir acá, y allá, que aquí. Y problemas se hacen por un miserable solo día. Imagínense si viviéramos el Evangelio del Nuevo Testamento. Nadie fuera cristiano. Nadie. Porque en el Nuevo Testamento ya Dios no te da tu vida. Tu vida le pertenece a Él. En el Nuevo Testamento te dice, adiós Ricardo, ahora soy yo el que tengo que vivir en ti. Ya no te da un día para que reposes. Ya no, ya. Porque ya no se trata de eso en el Nuevo Testamento. Ya no se trata. Ya. En el Nuevo Testamento es otra conexión, otra aplicación. La revelación de Dios viene. ¿Se recuerdan lo que hemos estudiado sobre Colosenses capítulo 1, verso 24, contexto? Pablo dice lo siguiente, ¿verdad? Nosotros les hemos dado a conocer ¿qué cosa? Los misterios de Dios. ¿Me entiende? Y tras estos misterios no estaba guardar el día de Sabbat, hermano. Porque el día de Sabbat ya había sido revelado para los israelitas. El Nuevo Testamento es otra cosa. No vaya a pensar que por el hecho de que usted no está en el Antiguo Testamento, Dios no va a tomar represalias sobre la desobediencia cuando no nos dedicamos a Él de la manera que Él exige en el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Porque hay cristianos así. No, yo soy cristiano, pero a mi manera. Trabajo de domingo a domingo, de lunes a domingo. ¿Y qué? Y Dios me entiende, y Dios me comprende. No te equivoques. Yo le enseñaba este domingo que ese Dios que tú lo miras ahí como un viejito amargado, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y que le voy a enseñar qué consecuencias más atroces trae en el Nuevo Testamento. ¿Y qué piensan? Ay, no, yo puedo hacer como sea. No, no. Eso es lo que me decía un día un adventista. Me decía, o sea que tú no quieres respetar el sábado. No, yo no quiero respetar solamente un día. Yo quiero vivir para Dios todo el tiempo. Consagrado a Dios todo el tiempo. Y se lo demostré con la Biblia. Todo el tiempo. Y además tú eres un sabatista hipócrita. ¿Por qué tienes que comprar boleto el día sábado? ¿Por qué te tienes que subir a un carro el día sábado? ¿Por qué tienes que salir de tu casa el día sábado? Sí. Y bueno, de ahí le dije un montón de cosas bíblicamente, ¿verdad? No lo que se me da la gana, sino le dije bíblicamente, lo refuté. Ahora, eh, miren lo que nos dice ahí, ¿no? O sea, hemos visto que el día sábado usted no puede hacer nada, ni siquiera cargar un cabello del piso, nada, nada, nada. Usted tiene que dedicarse al Señor. Punto. Dale la gloria por la majestad de su poder, de su maravilla, de su creación. ¿Me entiende? Todo alabe a Jehová. Eso es lo que Dios demanda. Y para eso Dios los ha liberado. Se recuerda que le dice, ¿no? Para eso yo los he liberado de la esclavitud. Para darle reposo, pero no para que se rasque la panza, sino para que me adoren. Para que me reconozcan lo que yo soy y quién soy yo. ¿Me entienden? Ahora, en referencia a esto, a esta aplicación que acabamos de ver, a esta historia, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, que hay un hecho similar a esto, pero que lo produce el Señor Jesús. Y vamos a ver cuál es el desenvolvimiento de esta situación en el día de reposo. Mateo capítulo 12.
Perdónenme un momentito. Un momento, hermanos. Perdónenme, era Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Ok. Juan capítulo 5, versículo 1. Si puedes ponerlo en la traducción TLA, por favor. Juan capítulo 5. Ok, del verso 1 en adelante, traducción TLA. Tomemos mucha atención, por favor, hermanos, para poder comprender cómo se tiene que interpretar este mandamiento. Por favor, porque es un mandamiento muy delicado, porque usted se va a encontrar con este tipo de personas que creen en este tipo de aplicaciones, que se tiene que guardar el día de reposo. Y no solamente una religión como los adventistas, o los sabatistas, o adventistas sabatistas, o ahorita hay. Hace 2 años se han separado un grupo de los adventistas que se llaman los adventistas laicos sabatistas. También a los judaizantes, los nazarenos, judíos, los israelitas peruanos, un montón de que practican este día del día de reposo. Tome atención, por favor. Tiempo después, el Señor Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzata, o en la versión Valera le dice Betesda. Verso 3 dice, ahí acostado en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando el Señor Jesús lo vio ahí acostado, se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo y le preguntó, tomemos atención, mire, la pregunta es, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando el agua se mueve, cada vez que trato de meterme, alguien se hace primero. Jesús le dijo, levántate. Mire, escuche esto lo que viene. Escuche el relato, hermano. Esta expresión es muy importante. El verso 8 no se olvide. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. No solamente le está diciendo, levántate, sino que le está diciendo, alza tu camilla y camina. En la versión Valera dice, alza tu cama y cárgala o camina o vete. Verso 9. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Ayer, escúcheme, mire, el problema, un ratito, cuando usted, ahí nomás, hermano, cuando usted refuta a uno que practica el día sabbat o el día de descanso, ellos le van a decir así la contrarrefutación. Le van a decir, no, es que el día de reposo sí está permitido hacer las obras buenas. Ten mucho cuidado porque estás estirando un texto que hay en el Antiguo Testamento, que supuesto lo voy a... No se refiere a eso. Ahora, si vamos a considerar lo que dicen esto, lo que están tratando de refutarnos, que el día sábado no es para, o el día sabbat no es para nosotros, sino para los israelitas. Si es así como dicen ellos, que solamente está permitido hacer obras buenas como sanar enfermos, entonces, ¿por qué Jesús en el verso 8 no solamente lo sana, sino que le da un mandamiento de alzar su camilla? ¿Por qué?
¿Por qué le manda a alzar su camilla si está escrito en el día Sabbat que no podían ni siquiera coger un cabello del piso? Si aquel hombre lo encontraron, hermano, recogiendo leña y lo apedrearon, ¿qué le hubieran hecho a este? Por eso que el relato que va a seguir a continuación nos va a llamar mucho la atención. Mire, el verso 9 nuevamente. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado y está prohibido que andes cargando, ¿qué? Tu camilla. Hasta ellos entendieron. No le dijeron: ¿por qué te sanaron el día sábado? Le dijeron: ¿por qué estás cargando tu camilla? Y la pregunta es: si el Señor quiere que obedezcamos el día sábado de la manera como se lo había mandado en el Antiguo Testamento, ¿por qué el mismo Señor manda a que se cargue la camilla? ¿Por qué no se limitó a sanarlo solamente? Y lo interesante es que ahí el texto dice que fue en el día ¿qué? En el día sábado. Verso 11. Pero él le contestó: el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Esa, que el que fue sanado le dijo: no es mi culpa. El que me dijo que no solamente que me sanó, sino que me dijo, me ordenó también que levante mi camilla. Y por eso yo, si me hubiera dicho, esté sano y vete, yo no alzaba mi camilla. Porque yo sé que en el sábado no se puede hacer nada. Le hubiera dicho así a este hombre que estaba paralítico, ¿verdad? Pero a mandato del Señor, el hombre alza su camilla. ¿Y por qué tiene que ser una camilla, hermano? Usted se imagina estar ahí, estar en una enfermedad, no sé cuánto tiempo tendría su camilla, ¿verdad? Pero la enfermedad él lo tenía casi 38 años. Una camilla y de esa magnitud como él vivía, que no tenía nadie para que le dé un empujón a la piscina, imagínense cómo estaría apestando esa camilla. Imagínense cómo estaría esa si no tenía nadie que lo ayudara. ¿Cómo estaría de viejo esa camilla? ¿Cómo? Ni siquiera me imagino, son especulaciones solamente, ¿no? Ni siquiera me imagino cómo estaría. Pero la Biblia explícitamente dice, pues no, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude. Y si usted está en una camilla y no se puede ni mover, ¿cómo haría el pobre hombre? Ni siquiera me quiero imaginar. Porque las leyes gobernativas en esos tiempos de los fariseos, de los saduceos, eran solamente los beneficios solamente para la gente pudiente, para la gente miserable, no. Para la gente miserable, no. Más o menos como en nuestros gobiernos, ¿verdad? Ahora, el verso 12, ellos me preguntaron, verso 13, ok. El verso 11 dice, pero él les contestó, el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? El hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde el Señor Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, mire, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que no cargue su camilla, que deje de estar cargando porque es sábado. ¿Qué le dice? Cuidado de cómo vives. Cuidado de cómo vives. Porque el problema no es que usted guarde el sábado. Las consecuencias malas que nos vienen a nuestras vidas de cómo vivimos. Y mire, ojo,
La aplicación espiritual, el cual el Señor está confrontando ahí delante de estos sinvergüenzas religiosos, es lo siguiente. No interesa cuántos días tú guardes durante la semana, o no interesa cuán estricto eres a que guardes algo religioso. Lo que interesa es que tengas cuidado de cómo vives tu vida. Porque usted puede estar guardando un día en particular. O puedes estar haciendo hasta todavía sabatista o que estás guardando el día de reposo, pero viviendo una vida asquerosa, una vida pecaminosa. Ahí el enseñamiento, cuando viene el dador de la vida, el creador del universo, el Dios hecho carne, él pone en claro cuál es la vida que Dios quiere. Y no es que tú guardes el sábado. Él pone en claro donde dice, ten cuidado de cómo vives. Porque si usted guarda el sábado, no tiene ningún efecto sobre su vida espiritual. No tiene ningún efecto. 24 horas puedes guardar el sábado, pero no te va a ser ni espiritual ni carnal. Ya vemos por la revelación de las escrituras del misterio que Dios le dio a Pablo, nos reveló que el poder del pecado que habita en nosotros viene a ser aniquilado cuando es Jesús el que vive en nosotros. No porque usted guarde un sábado. Lo que se trata es no pecar, no vivir pecando. No de que usted guarde un sábado o un Shabbat. Hermano, entonces ellos los que guardan el Shabbat viven en pecado. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Porque le voy a decir, hermano, gente que practica una secta, lo que más practica en su vida no es solamente esa creencia, sino lo que practica más en su vida es el pecado. Porque si Dios no está ahí que los santifica, ¿qué cree usted que los va a santificar? Si no está el Espíritu que los conduce hacia toda verdad, ¿cómo cree usted que van a vivir en santidad? Es imposible. En una secta no está el poder de Dios ni la presencia del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, lo que sigue manejando su vida es solamente sus apetitos y conducciones carnales de esta gente. El que Jesús lo dijo, ¿verdad? El que es nacido de la carne, carne es. Punto. ¿La carne hace cosas buenas? ¿Qué dice usted? Claro, pero carne es. Ni nada que hacer. Hermano, entonces se condenan. Porque se van a condenar si no se arrepienten. Entonces sigue diciendo, verso 15, el hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a seguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero el Señor Jesús le dijo, mi Padre nunca ¿deja de qué? De trabajar, ni yo tampoco. Este es un texto que nos va a servir en nuestro estudio que vamos a realizar. Y lo vamos a ver también dentro de un rato porque vamos a analizar de dónde nace el día de reposo. ¿De dónde nace? Porque aún en eso hay una interpretación bárbara. Si bien es cierto, hemos visto que Dios le da ese mandamiento a Moisés como mandamiento en en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ya muchísimos años
después de la creación del ser humano, ¿verdad? Aproximadamente 3000 años después de la creación del ser humano, Dios le da ese mandamiento, porque Dios se hizo un pueblo y ese pueblo tenía que ser diferente, tenía que considerar al Dios de la creación, ¿me entiende? Tenía que considerar al Dios de la creación. ¿De dónde nace este mandamiento? Justamente del Dios de la creación. Y eso es lo que vamos a analizar o vamos a comenzar hoy para poder seguir desarrollándolo la semana que viene. Vamos a analizar de dónde nace. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Versión Valera, por favor. Ok. El séptimo día Dios descansa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿De dónde nace el mandamiento entonces? De este hecho. Dios dice que el día séptimo se reposó de sus obras, que acabó Dios de crear en el día séptimo, y este día dice que lo seleccionó, ¿verdad? Y acabó el verso 2 y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. En ese entonces no existía para nada el calendario gregoriano que todavía hasta el día de hoy se maneja. No existía el calendario judío que se desarrolló 500 años antes, después de la venida. No existía ni el calendario babilónico ni el calendario egipcio. No existía. Ahí en el verso 3 nos dijo, o nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. No nos dice, Dios bendijo el día sábado. ¿Me entiendes? No dice. Dice, Dios bendijo el día séptimo, que hoy para nosotros, pues, es un día ya que ya está establecido. Ya tiene hasta el nombre, ¿verdad? Que incluso el nombre de los días de la semana tiene un significado griego-romano, ¿me entiende? Tiene un nombre, perdón, cada nombre del día de la semana tiene un significado. Pero ¿cree usted que ese calendario o el calendario hebreo o el calendario babilónico existía cuando Dios creó las cosas? Hágame favor. Como le digo, hermanos, o sea, aplicar ese concepto de obediencia al día séptimo en una contextualización de un calendario que ni siquiera existía es la peor barbaridad que podemos crearnos. Y bendijo, dice la Biblia, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque lo que tenemos que interpretar es qué significa esto. Nosotros, para adelantarle, nosotros tenemos que llegar a entender, hermano, que en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, por inspiración y revelación de Dios, el mismo Jesús también nos dice que toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia habla de Él. Y aunque si usted no lo crea, todo lo que estamos leyendo habla de Jesús. ¿Qué tiene que ver el día séptimo con Jesús? Lo vamos a ver. Porque aquí está diciendo
que el día séptimo lo bendijo y lo santificó. Y a los israelitas les dijo que guardaran el día séptimo, ¿verdad? O sea, que reposaran el día séptimo. Todo esto es una sombra. Pablo, ¿se recuerdan que dijo Pablo? Todo esto es una sombra ¿de quién? Del que tenía que venir. ¿Y quién es el que vino? Cristo. Ah, estos hermanos son buenos estudiosos, ¿verdad? Ahora, pero vamos a considerar cómo interpretan esta palabra que Dios reposó, ¿verdad? Que Dios reposó de sus obras. Y ellos dicen, es que Dios también se cansó. Como encuentro ahí palabra reposó y que entonces se cansó. No. La versión Palabra de Dios para Todos nos va a ayudar un poquito mejor a poder entender algunas palabras que se mencionan en estos textos. Palabra de Dios para Todos. Ok, dice, bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque descansó en él de todo el trabajo que había hecho en la creación. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que pasó textualmente en estos escritos que encontramos ahí en las Sagradas Escrituras? Que Dios terminó su obra en el día séptimo. No es que se cansó, sino que terminó su obra en el día séptimo. ¿Ok? La palabra reposar o descansó no es como nosotros vemos esa palabra del punto de vista de nosotros. Por eso es que les digo, hermanos, hay algunas cosas de la Biblia no lo tenemos que considerar de la óptica en cuanto a la cultura de cómo vemos nosotros. ¿Me entiende? Porque para poder llegar a concluir que Dios descansó en el sentido como nosotros, Dios tiene que estar constituido entonces como nosotros, de carne y hueso. Y solo los mormones creen que Dios es de carne y hueso, pues. La Biblia no nos dice eso. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? En Números capítulo 23, verso 18, nos dice, capítulo 23, verso 19, perdón, hermano. Ok, dice, Dios no es hombre, ¿para qué dice? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. La versión Valera, la versión TLA dice, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Entonces, la versión Palabra de Dios para Todos dice, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. Entonces, si Dios no es un ser humano, entonces, ¿qué es Dios? ¿Verdad? Para poder entender esos textos que hemos leído, hermano, ¿eh? Porque cuando esa gente interpreta eso, que Dios descansó, Dios dice que Dios descansó. Por eso es que nos mandó a descansar el día séptimo. Ah, entonces tú le estás atribuyendo las características funcionales humanas de una persona o de un ser humano a lo que a la naturaleza de Dios.
La Biblia explícitamente dice que Dios no es un ser humano, porque no es un ser humano. ¿Qué es Dios entonces? Juan capítulo 4, verso 24. Esos textos ya lo hemos leído cuando hemos refutado la doctrina de los mormones, ¿verdad? Tome mucha atención. Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. La pregunta es, ¿un espíritu se puede cansar? ¿Verdad que no? Solamente lo que es constituido de carne y hueso como nosotros se puede cansar. Dios no es un ser humano. Dios es espíritu. Y por lo tanto un espíritu no se cansa. ¿Y dónde está eso, hermano? En la Biblia, hermano. Isaías 40, verso 28. Si me puede poner en todas las traducciones que le pedí, por favor. Isaías 40, verso 28. Ok. Dice, ¿acaso no sabes? Perdón, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Sigue, por favor, más arribita. De los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Verdad? Esa es versión, nueva versión internacional. Sí, un ratito. El fortaleza alcanzada. Bueno, solamente el verso 28 vamos a analizar. Ahora la otra versión. Biblia de las Américas. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ver ahora, Él sí da fuerzas al cansado. ¿Y quiénes son los que se cansan? Nosotros. Pero Dios no se cansa. Esta versión, Nueva Biblia Viva, dice, no comprenden todavía, aún no saben que el Dios eterno, el creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni desmaya. ¿Verdad? Sí que diga la persona que está a tu lado, no se cansa, ni se fatiga, ni se desmaya, ¿verdad? Como los que ya están durmiéndose, ¿verdad? La otra versión dice, nueva traducción viviente, ¿acaso nunca han oído acaso nunca han oído, nunca han entendido el Señor, el Dios eterno, el creador de toda la tierra, nunca se debilita ni se cansa, ¿verdad? Nunca, nunca. La otra versión, TLA dice, tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Entonces, ¿por qué yo tengo que interpretar que en Génesis 2, 3, donde dice que Dios descansó, lo tengo que hacer una igualitario a mi naturaleza? No existe. Todas las versiones nos dice, sobre todo la última versión que dice, Dios no es como nosotros que nos cansamos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios no se cansa. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Se interpreta de la manera como habíamos argumentado al inicio cuando tocamos ese texto. Es que Dios terminó de su obra el séptimo día y dijo, este día es glorioso, es majestuoso, todo lo que hice es perfecto, es maravilloso, y todo me tiene que adorar. Eso es lo que Dios dijo.
Pero no es que se cansa, pues, hermano. No es que está ahí, ay, el séptimo día estoy cansado, me voy a dar mi día de reposo. No, no. Él terminó, cesó, culminó el día séptimo. Y ese día dijo, grandioso este día, majestuoso lo que hice, poderoso. El mismo Dios dice, ¿no? Yo soy Dios, no hay nadie es como yo. Y es por eso que él quiso revelarse a la humanidad. Y le dijo a la humanidad, cuando se reveló a ese pueblo, que de ese pueblo no era su pueblo, que lo hizo su pueblo, para darle a entender quién es Dios, y le dijo, este día, el día de reposo, yo lo he santificado, o sea, lo he separado para mí. Y a ti te voy a hacer perteneciente de este día de reposo, para que me adores, para que reconozcas que yo soy el creador de todas las cosas. Qué interesante, ¿vio? Qué interesante. La semana que viene vamos a seguir analizando este punto de Génesis 2, 1 al 3, porque lo que interesa es cómo se tiene que interpretar eso, o sea, qué es el día de reposo o qué es el reposar en Dios en el Nuevo Testamento. Una pista que ya hemos leído es lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Eh, mi Padre y yo, ¿qué? Siempre trabajamos, siempre. Les está diciendo, no reposamos, no reposamos. No existe el reposo para nosotros. ¿Me entiende? No existe. ¿Qué es lo que hace Dios en el Nuevo Testamento? Él sí da reposo, pero ya no solamente al aspecto físico. En el Nuevo Testamento da reposo a algo lo que todo ser humano necesita y que desgraciadamente muchos cristianos no tienen. Por eso es que no viven tranquilos. Paran impacientes, angustiados, desesperados, colerizados, amargados, porque no saben reposar en el Señor, que no se cansa, que siempre obra, que siempre trabaja. No saben reposar. ¿Me entiendes? Y que solo a veces los domingos por ahí. Eso es lo que vamos a analizar. Es muy, muy importante, muy interesante esto. Que toda, incluso los descritos de la creación del mundo, del universo, hablan proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Sí existe el reposo, pero ya no es un día. ¿Te recuerdan que Jesús dijo, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados, fatigados, atribulados. ¿Que qué? Que yo les voy a dar reposo. Eso dijo Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar en las escrituras la semana que viene qué es el día de reposo, quién es el día de reposo y qué cosa es reposar en el día de reposo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos tenga en vida todavía hasta la otra semana menos, para enterarnos más sobre este punto.